Yo quiero que abran el capítulo 12. Y en el capítulo 12, allí en el rótulo, ¿cuántos tienen la Reina Valera? ¿Tienen todo la Reina Valera? Pues sí. Allí ponen los dones del Espíritu. Bien, una vez visto los dones del Espíritu, vamos a ver la naturaleza de los dones, su trabajo, su cometido, su labor. Y ya les digo que es un tema para tratarlo sin prisa, bien explicado, si el Señor nos lo permite, y lo traeremos en varias partes. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. ¿Lo tienen todos? Pues venga. Porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otros palabra de ciencia, 2. Según el mismo Espíritu. A otros fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía y a otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretarlas, las mismas lenguas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos aquellos que tengan boli, libreta, apunten. Vamos a dar unos pocos de datos esta tarde. Para empezar a distinguir, nos dice la palabra de Dios que los dones se dan o se reparten todos por el mismo Espíritu. Pero ahora bien, algo que vamos a resaltar: no es lo mismo el don del Espíritu que los dones del Espíritu. ¿Habrían notado eso? Porque parece que se pueden entremezclar. Pero no es lo mismo el don del Espíritu que los dones del Espíritu. El don del Espíritu es el mismo Espíritu Santo que el Padre prometió y dio en Hechos capítulo 2, en el verso 33. Porque Cristo, ¿recuerdan ustedes la promesa? Yo me voy, no temáis, no os dejo solo, no os dejo huérfano, no os desamparo, yo os enviaré. Entonces, cuando tú hablas y sepas definir esto, sabrás responder y enseñar a los demás, decirle: no, hermano, no se pueden mezclar los dones que da el Espíritu con el regalo del Padre o del Hijo, que es el don de atribuir al Espíritu Santo, la persona de Él, no lo que emana de Él. Esa es la diferencia. Porque los dones del Espíritu hablan de lo que Él imparte por un mismo, por Él mismo. Según hemos leído en 1 Corintios, en el capítulo 12, 8 al 10. Sabiendo esto ya, entonces tenemos que preguntarnos: ¿para qué son los dones? ¿No te has preguntado alguna vez para qué son los dones? Hemos definido los dones en el capítulo 12. Hemos dicho que no es lo mismo los dones del Espíritu Santo que Él da al don del Espíritu, que es el mismo que se nos concedió. Cuando tú entiendes esas dos definiciones, ahora entra la pregunta: bueno, ¿y para qué son los dones del Espíritu? Miren, 1 Corintios, vamos a retroceder algunos versos. Capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho. ¡Ay, qué bonito! Entonces los dones que se te dan del Espíritu Santo es para un provecho. No es para un desperdicio, sino que tienen un provecho de impartición de los dones que se le dan a los miembros de una iglesia.
capítulo 4, versos 7 al 13. Hay otro fin, otra definición por el cual se le dan los dones del Espíritu a la iglesia. Uno es para provecho, y en Efesios 4, 7 al 13, allí dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, el cual descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, con el fin, ¿cuál? ¿De qué? Ayúdenme, por favor. ¿De qué? Perfeccionar. Amén. De perfeccionar y de edificar a la iglesia. Edificar, perfeccionar a los santos. Entonces los dones sirven, que da el Espíritu, ¿para qué? Para formar, fortalecer, instruir, capacitar, en alguna forma edificar. Porque nosotros, cuando nos convertimos al Señor, somos edificio, estructura en bruto. Pero ahora viene la obra del Espíritu Santo, y viene una hermana y te profetiza, y viene un don, y viene una revelación, y viene un milagro, y viene un profeta, y te va construyendo, y te va revelando, y te va guiando, y la palabra te instruye, la palabra te forma, y va poco a poco, paso a paso, día a día, poniendo una ventana, poniendo un ladrillo, porque no sabéis que soy edificación de Dios. Entonces los dones en Efesios se manifiestan ¿para qué? Para edificación, para formación, para hacer que tu vida prospere y crezca. ¡Qué bonito! Gloria a Dios. Hay quien tiene los dones porque se cree: oh, qué dones tengo, ni quien me aguante. Oh, mira cómo profetizo, cómo sano, cómo libero a los... No, aleluya. Tú tienes un don para el servicio de los demás. De paso te digo, ¿saben por qué hay muchas personas que piden dones y no los reciben? Porque los piden para su ego, para su yo y para su vanagloria. Dame este don que verá cómo voy a profetizar. Dame este don que verá el milagro que estoy haciendo aquí en mi vida. Voy a estar en todos los carteles, me van a llevar para todas las iglesias. Y te dice el Espíritu Santo: estás equivocado de sentimiento. Porque es todo lo contrario, los dones para un servicio y una humillación para el servicio y la edificación de otros más que de ti. A ti te hace bien, tú te gozas y dices: ¡ay, qué alegría! ¿Cómo se ha sanado, se ha liberado, ha ministrado Dios por el Espíritu a este, a aquel o al otro? Pero el fin es que tú veas que tu don está puesto al servicio de la iglesia y está edificándose con tu don la iglesia. Ahora bien, vamos a ver las variedades de los dones según vemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Vamos a quedarnos hoy solamente con el don de sabiduría. Y si Dios lo permite, trataremos los otros 8 dones más adelante. Del 12 al 8 al 10, ahí tienen los dones. Para empezar, sabemos por la palabra de Dios que son 9 dones que están divididos en 3 grupos, ¿verdad? Vamos a ello. Los que imparten poder para saber en forma sobrenatural. Estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el don del discernimiento de espíritu. Ese es el primer bloque, que son los dones que se imparten para saber en una forma sobrenatural cosas, acontecimientos que ocurren, experiencias que vemos en las personas, nosotros, y por el don de el poder de saber las cosas, discernimos.
Podemos contemplar cosas que otros no ven, porque ese don está operando en ti. Se está manifestando en ti el don de saber cosas en forma sobrenatural que otro no puede saber. En el segundo bloque tenemos los que imparten poder para actuar de una forma sobrenatural. Este es el don de fe. El otro es de operación de milagros. Y el otro el de sanidades. Ese es el segundo bloque donde están los que imparten poder por fe, sanidades y milagros. Gloria al Señor. Y en el tercer bloque están los que imparten poder para hablar de forma sobrenatural. Uno es saber, otro es poder y otro es hablar. Por lo tanto, en el tercer bloque estamos viendo el don de profecía, el género de lengua y la interpretación de lenguas. Amén. Ahí están los 9 dones divididos en 3 bloques. De poder, de sabiduría. Amén. Y para hablar. Los dones tienen una función y un propósito en la iglesia. Lo repito. Los dones tienen una función y un propósito dentro de la iglesia. Los dones son descritos por la palabra del Señor como la manifestación del Espíritu. Es evidente que cuando tú veas a alguien profetizar, a alguien que está descubriendo por palabra de sabiduría, el don de ciencia, discernimiento de espíritu, tú ahí tienes que decir, hay una manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pues los dones son descritos como la manifestación del Espíritu en medio de nosotros, que han sido dados, 1, para provecho, y 2, y edificación. Dijimos, ¿verdad? Hemos leído en la palabra del Señor. Esos son 2 de los cometidos que tienen los dones cuando se ponen a operar por el Espíritu. Porque no siempre los dones se tienen que activar dentro de la iglesia, y el que no ande constantemente los dones fluyendo no quiere decir, Dios me la ha quitado, ya no. No, es que los dones se activan por el Espíritu cuando son necesarios para la edificación y el provecho de algo, de alguien. Recuerdo en una ocasión, por el don, un hermano que recibe una palabra de revelación, de sabiduría, y le dice, vete al campo y grita, Jesús te ama, Jesús te ama, ha muerto porque la cruz. Él no lo podía entender, pero la palabra, el don se activó, y allí empezó el Espíritu Santo a incomodar a esta persona, y normalmente viene así, trayendo inquietudes, trayendo una impronta, una necesidad de hacer algo, y no sabe por qué ni para qué, pero el Espíritu sí sabe que va a haber una edificación o que va a haber un mover especial para un provecho de alguien en ese momento. Y después de gritar un poco de tiempo, y Cristo te ama, y ha muerto por ti, en medio de un campo dando gritos, le dice a un hombre llorando, y dice, ¿quién es ese Cristo? Con una soga al cuello para ahorcarse en un árbol. Entonces vemos que cuando el don de operación se pone en acción es para provecho. Nunca utilices, si tienes un don, aleluya, si no es la voluntad de Dios, si no va a tener un beneficio, si no va a aportar algo que enriquece. Bueno, vamos a ver la edificación bíblica de los 9 dones. Amén. Empezamos con la variedad y función y manifestación de los dones del Espíritu Santo. El primer don, palabra de sabiduría. Por esta expresión, palabra de sabiduría, se quiere decir el acto de expresar sabiduría en lo que vas a hacer o vas a desarrollar o vas a emprender. Tú no puedes emprender o hacer
medita, piensa. Busca sabiduría por el Espíritu para lo que vas a emprender lo pueda llevar a cabo y lo ejecute. Porque posiblemente, aleluya, se ha burlado después de haber emprendido algo, confiando en una fe en ti de algo que tú quieres hacer, pero que no tienes sabiduría para desarrollarlo. Y te llamará confusión. Oh, ¿qué ha pasado? Dios se ha equivocado, no me dijo Dios que ya de París. Y no es así. Pedro andó sobre las aguas a la voz de Jesús. Ven, Pedro, pero no a todos, porque hizo Dios con Pedro eso, tenemos que hacerlo nosotros. Usa la sabiduría, porque fue una palabra rema en un momento determinado para una persona. Se cuenta por ahí un caso, según Pablo Gishon, este hombre de Dios, que hubo una confusión en su nación, en Corea. Unas pocas de niñas jóvenes iban a un evento de Dios que había, pero dice que la crecida del río le impedía de cruzar al otro lado para ir al evento. Es un evento de Dios, eso es una bendición. Vamos a cruzar todo y vamos a pasar sobre las aguas, porque esto de Dios, ya verá cómo Dios lo respalda. Dice que murieron todas ahogadas. Después de orar mucho y buscar dirección y sabiduría, entendió este hombre de Dios de que habían actuado en su tiempo, en su sabiduría, no en el tiempo de Dios, ni la sabiduría de Dios, ni la palabra rema. Por eso tú tienes que tener sabiduría para cuando vayas tú a emprender acto, hacer algún acto, alguna obra, antes de hacerla, tener la capacidad de decir, si esto se hace así, 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 así. Si no, hay un dicho que he aprendido de ucraniano, es ucraniano, y me hizo meditar. Me dice, en Ucrania tenemos una palabra, ustedes aquí en España tenéis muchas, pero yo tengo otra. Digo, ¿cuál? Dice, antes de cortar mide 7 veces. Digo, guau, qué buena. Nosotros no hemos medido y hemos cortado, después de que corto. No, aquí no se puede desperdiciar, hermanos. Aquí hay que medir 7 veces para cortar una. No cortar 7 veces hasta que he destrozado 20 tablas. No. Entonces son muy verdaderos. El impulso, las emociones nos llevan a hacer cosas que ni Dios nos dijo que la hiciéramos, ni teníamos sabiduría suficiente para hacerla. Entonces, ¿a qué clase de sabiduría se está refiriendo la palabra de Dios? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque aquí no nos interesa tampoco la sabiduría del mundo. Oh, ¿cuánto sabe ese? Si yo supiera como ese, ha hecho un negociazo y ahora tú se les ha venido estafando, engañando, haciendo pachana. No, eso no nos interesa. Oh, que he abierto una iglesia grandísima. Oh, qué alegría si yo estuviera allí. Y ahora le pone a mirar y él se ha llevado todas las almas, robándose todas las almas de toda la iglesia de todos lados. ¿Eso es sabiduría? No. Y la pregunta está aquí, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Pues ahora vamos a ir según los términos que usa el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, para ver qué significa la palabra sabiduría. 1. Se aplica al arte de interpretar sueños. Primero. 2. Dar consejos sabios. Qué bonito. Vámonos a Hechos. Capítulo 7 y verso 10. Y miremos lo que dice la palabra de Dios allí. Hechos 7, 10 dice... ¿Lo tienen? ¿O leo ya? ¿Lo tienen por ahí? En el 7:10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia, sabiduría, delante de Faraón y del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la tierra. Porque la sabiduría que le dio Dios a José,
Le llevó a interpretar y a gobernar. Porque primero manifestó la capacidad de interpretar cosas interpretables humanamente. Y dos, se antepuso, después de ministrarle el sueño, a que iba a venir una desgracia, una hambruna grandísima, y él con sabiduría trazó la solución y dijo: búscate de hombre sabio, levanta esto, haz aquello, organiza esto, planta aquí. Y el rey, ante la evidencia de la revelación del conocimiento, dijo: ya está, tenemos al hombre delante, porque tu plan trazado por la sabiduría de Dios los convencerá a los demás de que tú tienes la solución al problema. Pero tú puedes tener revelación de un sueño y no revelación de sabiduría para solucionar el problema, y tendrá que encargarse otro. Pero aquí el don actuó para revelar sueño y para traer solución a una desgracia que venía. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sabiduría para edificar o descifrar, mejor dicho, los códigos bíblicos. Porque la sabiduría bíblica, vénganse conmigo a Apocalipsis, la sabiduría bíblica de Dios que se te revela, yo no sé cuánto le han pasado de lo que está aquí, abre la Biblia y dice: ¡ay, qué bonito! Y entiendes el pasaje y sientes como las letras, el conocimiento salta de la Biblia. Hay otros que por desgracia dicen: oh, la Biblia, pastor, y para mí eso me pesa, no entiendo, no la comprendo. Pues la sabiduría que se manifiesta en la palabra de Dios nos hace descifrar esos códigos que están ahí ocultos para los que no tienen la sabiduría de Dios. Apocalipsis capítulo 13 y en el verso 18 dice la Biblia, qué bonito: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vámonos a Apocalipsis capítulo 17 y verso 9, que dice en el 17:9, miren qué bonito: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay que tener sabiduría para descifrar los códigos que están ahí plasmados en la palabra del Señor. Miren, la sabiduría bíblica de la que estamos hablando, todavía estamos en el primer don que da el Espíritu. La sabiduría bíblica también tiene que ver con la prudencia. Quédense eso en su corazón. La sabiduría que te da Dios, el don que se revela y se manifiesta en ti, te hace ser prudente. ¿Para qué? Para con los de la iglesia. Colosenses capítulo 4. Vénganse conmigo a Colosenses capítulo 4. Y en el verso 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Porque es necesario que entendamos que un cristiano que tiene sabiduría no puede andar de cualquier manera. También está la sabiduría para tener habilidad de predicar y presentar a Cristo a los perdidos. Colosenses capítulo 1, verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar a Cristo perfecto, a Jesús, a todo hombre. Porque no se puede entender de que haya gente dentro de las iglesias que no tengan sabiduría para compartir, aleluya, el evangelio de Dios a los perdidos. No te puedes callar lo que tiene. Pastor, es que yo no sé hablar, es que no sé qué decir, es que no sé cómo compartir, es que le digo me quedo, no sé hablar, me quedo mudo. Nos dice la palabra de Dios que la sabiduría de Dios, ese don precioso, también sirve para vivir una vida santa, piadosa para Dios. Porque el pueblo se pierde. Santiago capítulo 1. En el verso 5. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, es que yo no sé servir a Dios, es que yo no sé cómo hacer, es que lo intento. Si alguno de vosotros tiene falta del don, añado yo, sabiduría, pídaselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Yo soy torpe, yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo, ¿qué hago yo? ¿Dónde soy útil? Te dice Dios, pídeme sabiduría. Porque te pierdes por falta de sabiduría, porque no sabes dirigirte a mí en oración, cómo guiarte, cómo vivir una vida santa, piadosa. La sabiduría, hermano, es necesaria para compartir el evangelio, para vivir una vida piadosa, para saber dirigirnos a la casa de Dios. Y como Moisés dice que era en toda la casa de Dios, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre santo, así nosotros no tenemos que ignorar que a Dios le agrada, que Dios quiere, que Dios desea que tú anules, quites tu torpeza para que en ese lugar deposites el don de la sabiduría. Porque es muy importante de que sepas manejar los asuntos del Padre. Santiago capítulo 3, verso 13 al 17. Vámonos allí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. ¿Recuerda lo que dijimos antes? Hay sabidurías humanas de la tierra, diabólicas, que están solo elaborando sabiduría para ver cómo emprenden de nuevo una nueva astucia, un nuevo engaño, una nueva maldad, para hacerse de lo que sea en la tierra, pero esa no desciende del cielo. Porque donde hay celos, contenciones, y allí hay perturbación y toda obra perversa, esa no es de Dios. Pero verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Qué bonito. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, la sabiduría o la evidencia de que tú tienes, si yo tengo el don de la sabiduría de Dios, es, hermanos míos, que es pacífica, amable, benigna, misericordiosa, buena, con frutos. ¡Ay, qué alegría! Sin hipocresías. Yo sé tanto que no hay quien me enseñe. ¡Oh, qué sabiduría tengo! A todo el que viene a mi lado lo humillo con mi sabiduría. Es pacífica, humilde, noble. El que es sabio, ten por cuenta que nunca se va a dar a saber. Tienes que sacarle para que te diga algo.
Tienes que achucharle para que te enseñe algo. Porque es humilde, sencilla, es noble, no tiene orgullo, no es hipócrita. No, eso lo sé yo. Yo he escuchado a gente que me han llegado a decir, si hubiese predicado yo ahí la lío. Ni el que ha predicado. No sabe ni predicar el mensaje que ha traído. O en conversaciones, tú te das cuenta, en reuniones, en eventos, que siempre el sabio terrenal va buscándose el hueco para destacar en medio de los hermanos o de cualquier reunión con su sabiduría terrena. Pero el sabio esconde su sabiduría, porque el que es sabio no tiene que ir diciendo que es sabio. Emana la sabiduría incluso sin hablar. Alabamos al Señor. Esta otra parte de la sabiduría, que es el conocimiento de las cosas divinas y de los deberes humanos, todos unidos dan la capacidad, aleluya, de poder desarrollarse o expresar, de interpretar, de aplicar las sagradas escrituras. Porque este es el fin de la sabiduría de Dios: tener expresión, tener capacidad, tener ese humanismo, esa parte interior de decir, yo tengo que relacionarme con gente que me necesita, hemos dicho atrás, tengo que compartir el evangelio, pero a la misma vez tener la capacidad de poder expresar y aplicar lo que sabes de Dios. Porque mucho conocimiento, yo dije una vez en una predicación, mucho conocimiento sin control es como tener un coche muy veloz sin freno. La velocidad, hay a muchos que le matan. Por eso vengo diciendo desde que empezó esta obra, despacito, que esta obra no es de espíritu, no. Esta obra es pasito a pasito, pero que cuando pases y pises, diga tú, esto está firmado, reafirmado, he levantado las estacas, las he clavado y he extendido las cuerdas. Y paso que dé, que se queda asegurado. Por eso a nosotros no nos interesa correr, nos interesa tener la capacidad de entender, de comprender, de poder digerir, entender claro, para poder expresar, compartir y aplicar las sagradas escrituras. Miren, vénganse conmigo que esto es precioso, Mateo. Vénganse a Mateos al capítulo 13. Y ahora van a entender por qué hay una expresión en el libro de Mateo que los fariseos y el público y la gente se quedaban atónitas con nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 13, verso 54. Miren qué bonito, hermano. ¿Lo tienen? Jesús en Nazaret. Verso 54. Y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera, escuchen bien, de tal manera, o te lo traduzco, aplicó la palabra, la enseñanza de tal manera que se maravillaban, la maravillación, el gozo que producía escuchar a Jesús. Eso tuvo que ser un deleite, hermano, escucharlo en el directo predicar. Porque decían, ¿de dónde tiene esta don? Sabiduría. Porque el que tiene sabiduría y sabe aplicarla, hace que los demás puedan entender y que se deleiten en lo que tú enseñas. ¿No te ha pasado que cuando le has preguntado a alguien y ha tenido sabiduría para responderte y te ha clavado tu espíritu en el cheto de Dios? ¡Ay, qué bonito! Eso no lo había entendido yo antes. ¡Ay, qué gozo! Ha terminado, te ha ido corriendo a seguir estudiando. Porque el fin de que se manifieste el don de sabiduría cuando se aplica la Sagrada Escritura en ti es que tú sigas insistiendo. Y hoy hablaba con un hermanito y le decía, de nada sirve que aquí escuchemos el mejor mensaje del mundo, te identifiques con él, te ministre el Espíritu, te diga palabra, te revele la gloria que hay en la palabra y te vayas después sigas en tus quehaceres. Se trata de seguir insistiendo en la palabra. Marcos capítulo 6, verso 2. Hágase conmigo para reafirmar este texto que hemos leído. En el 6.2 dice,
Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, otra vez encontramos, se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que él les daba? Y añade y dice: y esos milagros. Déjenme que disfrute aquí en la lectura, porque más que un milagro físico, aquí estoy ahora divagando y disfrutando, viendo a la gente siendo liberada, porque Él vino a sanar, a libertar a los cautivos. Y todo eso dice en algunos de los textos que fue Cristo liberaba mucho con la palabra. La palabra aplicada con sabiduría trae sanidad. Rompe cadenas, pudre los yugos, liberta al cautivo, sana a los enfermos, da vista a los ciegos, da oído a los sordos, levanta a los paralíticos. Y déjenme que lo diga y lo aplique espiritualmente. ¿Cuántos paralíticos hay que no caminan en las iglesias? ¿Cuántos sordos hay que no pueden oír la palabra de Dios? ¿Cuántos ciegos hay que no ven las cosas que aquí se ministran por el Espíritu? Porque están ciegos, sordos y paralíticos espiritualmente, pero la palabra de sabiduría ha venido para ser impartida y aplicada a los corazones, y ahora podamos decir: aleluya, entiendo, recibo la palabra en el estandarte de mi vida. La palabra es mi guía, la palabra es mi luz, la palabra es todo para mí, mi vida, mi casa y mis hijos. Si vives sin la palabra, vivirás como un ciego en oscura, según nos dice Salmo 119, 105. Porque la lámpara de la palabra produce visión. Y si no hay luz, no hay visión para caminar, para desemprender, para hacer, para deshacer. Hay muchos ciegos en este tiempo. Como les dije, el que se convierta hoy y ame la palabra y viva la palabra, investigue la palabra y le pida a Dios dame sabiduría con lágrimas y con deseo de verdad, y le revele Dios y le dé Dios el don de la sabiduría, ese será la persona más dichosa. Según los proverbios dicen que haya sabiduría es más preciosa que los diamantes, que las piedras, que el oro, que la plata. La sabiduría embellece, enriquece. La sabiduría es el don, hermanos míos, para mí principal. Porque si no tienes sabiduría para leer, interpretar, para aplicar, para discernir, para descubrir, para investigar, ¿de qué me sirve leerme 40 libros de teología? ¿Para qué me sirve leer la Biblia si no la entiendo? Pero aquel que tiene la sabiduría de Dios, coge la Biblia y disfruta. Se goza, se nutre. Y ahora puede entender la palabra de Cristo que dijo: yo voy a dar un pan verdadero. El pan que va a descender, mi palabra, mi persona, el verbo hecho carne. Y cuando tú comes a Jesús y tú bebes su sangre y lo haces con sabiduría, aplicando la sangre al cuerpo, la redención, la justificación, el sacrificio de Cristo, y lo revela el Espíritu con el don que hay en ti. ¡Aleluya! Ahora tienes una vida plena. No es quien te mueva ni te conmueva del Evangelio. Estás deseando de que se imparta la palabra, de asistir a la iglesia, de comer el maná cada día. Oh, tu palabra para mí es más dulce que la miel que destila del panal. Hechos capítulo 6, verso 10. Aleluya. Gloria al Espíritu Santo. Hechos, ¿lo tienen? 10, 6, 10. ¿Lo tienen por ahí? Ayúdanos, Marisol, venga, danos la lectura. 6, 10, de hecho. ¿Qué dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos. No es ese. 6, 10 de Hechos. Perdón. Miren qué bonito lo que dice. No hay prisa. Se pegó la página. 6:10.
hecho. Escuchen. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿Saben qué? Cuando Esteban empezó a hablar por el Espíritu, el don precioso que se le había otorgado a ese Esteban, primer mártir de la iglesia. De paso te digo, cuando tienes una revelación plena de quién es Cristo, no te importa morir por Él y para Él. Hay muchos que no mueren, y ahora vamos a aplicarlo espiritualmente al yo, a la carne, a los deseos, a las pasiones, concupiscencia, porque no se le ha revelado totalmente quién es Cristo. Pero a Esteban se le reveló por el Espíritu y la gracia y ese don de sabiduría a ministrar y hablar, y se paseó desde Moisés, los profetas, hasta llegar a Cristo, a los que se suponen que eran maestros y doctos en la ley, escribas, fariseos, todos esos, la élite de la élite. Pero empezó ese, lo veo siempre así en mi corazón, un muchacho tierno, su cara, su aspecto como el de un ángel, sin maldad, porque la sabiduría de Dios es benigna, es buena, es santa, es noble, es humilde. Y cuando él empezó a ministrar por la sabiduría, le crujían los dientes, se manifestaban y no podían aguantar, hermano. Dice que no podían resistir, porque una de las evidencias de que tú tienes el don de sabiduría es que a quien le habla se manifiesta. No te pueden aguantar, no pueden recibirte, se quieren manifestar, no pueden, te quieren callar, se hacen mofa de ti, se burlan, te desprecian, no te valoran. Pero bendito sea el nombre del Señor, que para los humildes, los que tienen el don, la sabiduría de Dios, se abren los cielos, aunque sean apedreados por la verdad. Vámonos ahora, y voy a terminar ya para no ser muy cansado. En los escritos del apóstol Pablo, la palabra sabiduría se aplica a lo siguiente: el conocimiento del plan eterno, escondido desde antes de la fundación del mundo. Otro punto es el plan o la provisión al hombre de la salvación mediante la obra redentora de Cristo. Y Cristo, fue su sabiduría del Padre revelada a nosotros. Por lo tanto, el conocimiento del plan divino previamente trazado por Dios en la eternidad, uno, y el plan de la provisión al hombre de Cristo revelado para salvación a la humanidad. Vámonos a Corintios, ya voy a terminar. Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 30. ¿Lo tienen por ahí? Revelémoslo. 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, gloria, justificación, santificación y redención. ¡Aleluya! Por lo tanto, en los escritos del apóstol Pablo, Cristo se revela como el plan eterno de Dios que estaba ahí oculto esperando manifestarse. El plan de provisión de Dios al hombre para salvación mediante la obra de Cristo redentora en la cruz. El texto es precioso, hermano. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor Jesucristo. Amén. Glóriate en el Señor.
Salvador, que Cristo es tu Redentor, que Cristo es el que ha muerto por ti en la cruz, y esa es sabiduría de Dios, que ha provisto para ti un plan de salvación, y tú te has agarrado a Él, y ahora en esto damos gloria, damos gracia y honra al Padre Celestial, que nos ha redimido de la culpa, de la maldición y del pecado que nos llevaba al infierno. Pero Dios ha hecho, aleluya, en Cristo sabiduría. Impresionante. Vamos a terminar, vamos a Colosenses. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 3. Cuando lo tenga me avisa, lo leemos todo un poquito. Amén. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Lo tiene Manuel? Colosenses 2, 3. Alto y claro. Escuchen. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién es ese? ¿De quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Lee el versículo 2, Manuel. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Hasta alcanzar, ¡qué bien! Toda la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe, porque todo lo contrario a la sabiduría es ignorancia. Y tú sabes muy bien, porque se repite mucho, el que se pierde porque no tiene sabiduría, pero no de este mundo carnal, terrena, humana, diabólica, la sabiduría del cielo que se nos ha dado, según hemos leído en 1 Corintios 1:30, que es la revelación que el Padre ha traído de la sabiduría que ha manifestado en Cristo para nosotros. Aleluya. No te pierdas. Amén. Dios te ha dado sabiduría en Cristo. Por lo tanto, todos los tesoros de la revelación de Cristo y su salvación los ha encerrado, aleluya, y se brinda y se ofrece por medio de aquel al cual el Padre le agradó manifestar la sabiduría, y es por medio de Cristo. Cierra tus ojos ahí conmigo donde estás. Alaba al Señor con un momento de gratitud profunda por su misericordia. Porque se ha placido darle al Padre que en Cristo se manifestara toda la plenitud del don de la sabiduría para los hombres, a fin de que los hombres puedan, por el conocimiento que adquieren de lo que Cristo les revela por el Espíritu, que los hombres adquieran sabiduría, que los hombres sepan guiarse, que los hombres guarden la palabra, que los hombres atiendan al llamado, que los hombres se agarren a la salvación que es en Cristo. Alabado sea tu nombre. Dios, anama, cambia, Dios. Qué bueno, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Voy a pedir a mi hermano Chacu desde aquí atrás que él dé gracias al Señor por esta revelación, esta palabra de hoy. Aleluya. Señor, Dios mío de mi vida, Padre, yo alzo mi voz dándote gracias, Señor, dándote gracias, Dios mío, Señor, por esta maravillosa palabra, Dios mío, Señor. Dándote gracias, Dios mío, Señor, por ella, Padre. Ayúdanos tú, Dios mío, Señor, y danos tú esa sabiduría, Dios mío, de tu palabra, Dios mío. Ponla en nuestros corazones, Dios mío, Señor. No para el mundo, sino para ti, Dios Amén. mío, Señor. Sí, Señor. Para que seamos, Dios mío, no solamente oidores de ella, Padre, Muy bien, sino hacedores de tu palabra, Dios mío, Amén. Señor. Para que nos lleven por esos caminos correctos. Qué bueno. Amén. Señor. Gracias te doy por tu siervo, por usarte de él, Dios Amén. mío, Señor.
Bendícenos grandes maneras, Padre. Y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.